observa en la obra de Morabito, que ya lleva más de 3 décadas de desarrollo, a pesar de que él prefiere decir que no hay una trayectoria segura para un escritor. Sin embargo, bueno, él ya viene desarrollando su obra durante más de 30 años. Creo que en buena medida lo que marca esa obra es el carácter extranjero de toda lengua literaria. Y que esto de algún modo tiene que ver con sus aspectos biográficos. Tuvo una crianza nómade, habiendo nacido en una playa de África, como dice en algún poema, en Alejandría, Egipto. Pasó su infancia en Milán, en el norte de Italia, y a los 15 años con sus padres se instaló en México, donde vive actualmente. Este nomadismo también tiene que ver con la construcción de una lengua literaria, me parece, con una lengua desértica de nómada, como dice también algún poema, que es lo que él llama mi suelo verdadero, ¿no? Esa lengua dinámica, móvil, cruzada por fronteras entre la cultura local, la cultura universal, continental o subcontinental, lo latinoamericano, lo hispanoamericano, que también son cuestiones que con los estudiantes venimos trabajando, por ejemplo, a partir de las ideas de Borges, sobre la tradición del escritor argentino, y lo fuimos conectando con algunos otros cuentistas del ámbito argentino y latinoamericano, como Horacio Quiroga, Clarice Lispector, Rulfo, y bueno, y algunos otros que también espero que ellos mismos te vayan contando y conversando. Otro rasgo, además de este nomadismo, y esto como para ya concluir la presentación y poder escucharlo, es la circulación por distintos géneros. O sea, no es un escritor que se queda cómodo en un género específico. Ha publicado ensayo, ha publicado literatura infantil incluso. Quizá no tanto novela, me parece que tienes una sola novela. Va a salir otra. Otra, bien. Pues llama la atención. Esta semana. Ah, lo estamos pidiendo. Pero sobre todo se destaca su trabajo como poeta y como narrador en formas breves. Y en cuanto a la poesía, me permito leer 3 cuartetas de un poema de su primer libro, Lotes Baldíos, de 1985, que quizá la poesía a veces dice más la verdad sobre uno mismo que una entrevista. Él ahí dice: yo nací en una playa de África, mis padres me llevaron al norte, a una ciudad febril, hoy vivo en las montañas. Me acostumbré a la altura y no escribo en mi lengua. En ciertos días del año me dan mareos y vértigos, me vuelve la llanura. Parto hacia el mar que puedo. Llevo libros que no leo, que nunca abrí. Los pájaros escriben historias más sutiles. Y en otro poema hay también encuentro una pista sobre las técnicas narrativas, esa prosa transparente que materializa lo ominoso, las situaciones también fronterizas entre la realidad y la imaginación, entre la infancia y la adultez, que recorren muchos de los cuentos de la lenta furia que estuvimos trabajando. En Pierino Sempio, otro poema del libro Alguien de Lava, da la propuesta de que acaso el ritmo del relato sería más importante que el hilo de la historia, que es algo que también venimos conversando con los chicos, ¿no? Esta tensión como que no hay contenido sin forma en literatura, ¿no? Me gustaba también para conversar un poco sobre esta idea del ritmo del relato, la cadencia, antes que la mera trama o el asunto. Bueno, hay un montón de cuestiones a partir de estos ejes que traté de marcar, que podemos ir definiendo. Bueno, esto de la perspectiva infantil que aparece en muchos cuentos de la lenta furia, como Las Madres, El Tapir, De Casa y Padre, con ese epígrafe de Silvino Campo alumbrando con cierta intriga el libro. Y además también toda una zona que tiene que ver con el trabajo de escritor y los oficios que tiene que hacer un escritor para vivir, ¿no? Fundamentalmente en el caso de Morabito, el oficio de traductor,
en este nomadismo de haberse inventado una lengua en el mexicano, digamos, desplazando su lengua hogareña, que era el italiano. Pero también otros oficios, como por ejemplo, bueno, creo que tienes algún trabajo en la UNAM. Sí. Y te has dedicado un poco a la investigación literaria, también acá en Buenos Aires, hace 10 años estuviste. Sí, hice una pequeña investigación sobre Antonio Porgia. Antonio Porgia, justamente, que es el autor de este librito, Voces, que es un librazo, a pesar de su Es de origen italiano también. Bueno, si quieres empecemos por alguno de estos hilos y después, bueno, está abierta la conversación. Sí, yo espero sobre todo que, como no tengo preparado nada, que si tienen alguna pregunta, es la mejor forma a veces de conversar. Solamente decir, aquí tienes el libro de la Lenta Furia que ustedes han trabajado, que es mi primer libro de cuentos. Y bueno, ante todo, buenos días, y estoy muy agradecido de estar aquí. Estuve aquí hace varios años, pero todavía no recordamos con Jacobo hace cuántos, precisamente. Pero debe ser como 6, 7 años. Y creo que también en ese momento se trabajó en Lenta Furia, ya se ha vuelto un clásico del país. Bueno, fue un libro que yo me costó mucho trabajo que existiera, porque durante muchos años, a la par de poesía, yo intentaba escribir cuentos. Y durante creo que 3, 4 años lo intenté en vano, no me salía ningún cuento. Trabajaba con mucho empeño, pero sencillamente no. Llegué casi a convencerme de que no era lo mío, de que mejor siguiera con la poesía y ya dejar de intentar escribir cuentos. Hasta que leí a Silvino Campo, un libro que se llama La Furia, justamente. Y no puedo decir que sea mi autora favorita, pero ese libro me produjo un cambio y que me permitió escribir. Y yo creo que ese cambio fue el hecho de que yo en mis cuentos, esos cuentos que no me resultaban, que salían, eran fallidos, digamos, yo daba explicaciones, me sentía obligado a dar explicaciones al lector sobre cualquier cosa. Y gracias. Con el libro de Silvino Campo me di cuenta de que se pueden escribir historias con sucesos bastante inverosímiles o fantásticos, sin necesidad de dar explicaciones al lector. Y eso fue la pequeña o gran lección, la gran enseñanza que me permitió liberarme de ese peso y escribir de un modo más natural. Por eso, de algún modo, como homenaje, le puse el título La Lenta Furia, y hay un epígrafe, además, de Silvino Campo, una frase que siempre me ha gustado mucho: ninguna cosa es más importante que otra, que guió un poco la hechura de los cuentos. Entonces, bueno, simplemente decir que a veces es bueno insistir, no tirar la toalla, cosa que yo estuve a punto de hacerlo varias veces, y tener paciencia por si alguien de ustedes quiere escribir. Creo que al principio es una tarea bastante ingrata. Es difícil que salgan bien las cosas al principio, sobre todo en el cuento, que es un género en donde hay que aprender muchas cosas de técnica, de cocina, vamos a decir, ¿no? De cómo hacer las cosas, antes de que realmente uno pueda escribir, pueda decir, caramba, ese cuento vale la pena. Una pregunta, cuando decís cocina, ¿te referís a como que hay una especie de receta para escribir un cuento? Ojalá hubiera una receta, pero la seguimos. No, yo creo que hay un recetario interior, es decir, hay siempre un pequeño método. En mi caso, por ejemplo, yo nunca sé la historia que voy a escribir. La empiezo, pero sin saber muy bien a dónde va esa historia. Otros autores, supongo,
hacen todo lo contrario. Hasta no tener en la cabeza todo el argumento es cuando empiezan a escribir. Esa es una receta mía, es decir, no sé de dónde viene, pero me importa empezar, claro, más o menos sabiendo para dónde va la cosa, pero muy poco, no mucho, y así empiezo. Y otra receta puede ser, por ejemplo, a mí me gusta escribir a la misma hora, todas las mañanas en el mismo lugar, otros en la mañana muy temprano, cuando todo el mundo medio duerme, a las 5:30 de la mañana es cuando yo empiezo a escribir. Otros al contrario son nocturnos, ¿no? Empiezan a escribir después de las 11 de la noche, en fin. Cada uno tiene su pequeño método, pero que ese método sea infalible en lo absoluto, no garantiza, cada cuento es una aventura aparte. Se puede, y por lo general cuando yo escribo, de 3, 4 cuentos que empiezo me sale uno, los otros los desecho o los guardo esperando un mejor momento para reanudarlos, porque muchas veces es como una cita de amor, es decir, tiene que ser el momento justo en el lugar justo. Entonces hay historias que todavía no le toca a uno contar y no salen, pero si las deja aparte y las retoma después, puede que vea cuál era el problema y puede que salgan. Eso yo lo he aprendido por experiencia. Pero sí, no hay receta. Cuando hablaba recién de no tener tan claro el final y bueno, mencionas como que eso de algún modo lo aprendiste de Silvino Campo, lo de no dar explicaciones al lector, y recién con los chicos estábamos trabajando algunos cuentos de Borges, sobre todo el policial de Borges. Es lo contrario. Cada vez, yo también lo relacioné, Seguí. que Borges, un montón de cuentos, arranca contando el final, como no le importa contarte el final, el policial, la muerte y la brújula, arranca diciéndote el final, cómo va a terminar todo, pero bueno, no hay recetas. Claro, porque tú puedes contar el final de un cuento, pero en realidad no sabes cómo va a terminar ese cuento del cual ya contaste el final. Todavía está abierto. Y yo creo que incluso aquellos que tienen la historia ya en la cabeza, una vez que escriben, descubren otro cuento, otra historia, un poco diferente de la que ellos quieren contar. O sea, yo creo que solo un escritor, vamos a decir un escritor mediocre, obedece al pie de la letra lo que tiene en la cabeza. Yo creo que un verdadero escritor siempre está improvisando. Puede tener un plan de acción muy claro, pero finalmente se aleje en mayor o menor medida, porque si no escribir sería aburridísimo, sería simplemente trasladar lo que tiene uno en la cabeza a través de palabras sobre el papel. Sería una tarea hasta cierto punto tediosa, mecánica. El chiste es como las palabras mismas, una vez que uno empieza a escribir, le van dictando otros caminos. Eso en la poesía pasa de manera obvia, pero también pasa en la prosa, ¿no? Lo interesante es que de algún modo entrelazás la poesía y la prosa en cuanto a los procedimientos de escritura, por lo que decís. Y también vuelvo a Borges, digamos. ¿Qué te parece Borges? Porque también a Borges, ¿sabes? En algún momento se lo criticaba como por ser muy formal o muy tecnicista, por tener una cosa más fría, de cálculo narrativo. Y bueno, quizá no es tan fácil encontrar la emoción en la prosa de Borges, aunque para mí sí la hay. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué te parece? Digamos, no, a mí me gusta mucho, ¿no? Digamos, no me siento un fan de Borges en el sentido de que lo que yo escribo lo siento bastante alejado de él, pero la precisión de su español es asombrosa. Yo creo que basta leer una página de Borges, es de los pocos autores que vale la pena leer una página suelta, así casi al azar, y uno disfruta esa página por la precisión, la transparencia, la inteligencia de cada frase. Y luego hay un Borges humorista que yo quizá tal vez no se le haya hecho tanta justicia. sí. El Alex, por ejemplo, es hilarante, Claro. y todo el mundo lo toma solamente desde el punto de vista filosófico, pero hay un Borges humorista La burla contra Daneri. maravilloso, ¿no?
Claro. No, sí, Borges es como, ya es de todos y es una lección permanente. Ahora, claro, es un autor muy peculiar y, bueno, no se puede, ese mundo, por ejemplo, mental de crucigrama a veces a uno le puede sonar muy distante, pero repito, la enseñanza estilística está ahí y eso es particular. ¿Alguna pregunta vinculada con esto? ¿Y cuál vendría a ser, por ejemplo, tu autor favorito, si es que tenés? Porque por lo que decís, por ejemplo, si Selina Campo no era, Borges tampoco, ¿y cuál sería? Uno que recomendás y te encanta, o que te inspira o algo así. Hay algo en tus cuentos que tiene que ver con esto que a mí me hizo acordar mucho a Cortázar, que es la idea de narrar la cotidianidad desde lo fantástico, buscar tipo lo extraño. Y nada, te inspiraste en Cortázar o te gusta. Bueno, esos años que yo estuve fracasando un cuento tras otro era justamente en mi época cortasariana. Yo quería ser como Cortázar. ¿Y eso llevó al fracaso? Y eso, por supuesto, llevó al fracaso, porque me daba cuenta de que estaba muy lejos de mi modelo. Y sí, Cortázar es un gran maestro, también como Selina Campo, en ese famoso cuento que ustedes seguramente habrán leído, La casa tomada, que es el primer cuento que se lo llevó a Borges y a Borges sí, ¿verdad? Sí, le gustó. Le gustó mucho, yo creo que fue eso de imaginar una casa que se va tomando gradualmente por quienes no sabemos, por qué tampoco sabemos. Y ese detalle tan genial que yo creo que es lo que le da al cuento su verdadero, que los habitantes de la casa no son una pareja, no son un matrimonio, son dos hermanos. Creo que la frase que Cortázar usa, éramos un tranquilo matrimonio de hermanos. Sí. Es una frase para mí siniestra, Claro. porque muestra que los dos fueron incapaces de realmente lanzarse al mundo, de atreverse a tener una pareja, a tener un amor que los hiciera seguramente sufrir, como todos los amores nos hacen sufrir. Y se acomodaron, se conformaron con una plácida y apacible relación de hermanos. Y creo que ellos son los culpables de lo que les pasa. Es decir, la casa, ¿quiénes toman la casa? Pues lo que toman la casa son aquellas figuras, deidades, presencias, divinidades, lo que ustedes quieran, que los están acusando de no haberse atrevido a vivir la vida a fondo. Sin ese detalle, yo creo que el cuento hubiera sido simplemente un cuento fantástico, curioso, pero eso yo creo que le da todo ese trasfondo terriblemente angustiante que es lo que crea un cuento. O sea, un cuento no es solamente lo que ocurre, las peripecias exteriores que vemos, sino algún trasfondo que les da a esas peripecias un sentido más profundo, ¿no? Y bueno, Cortázar sería uno de mis. Otro que me gusta mucho es Beckett, Samuel Beckett. La desolación de Beckett me encanta. Beckett sería capaz de escribir una obra de teatro sobre este cuadrado. Este y no aquel, además. Sería capaz de encontrar en este una peculiaridad que los demás no tienen. Y poner a dos personajes, los tres, hablando de ese cuadrado y decirle, mira esto, no lo otro. Pero esa no es fácil. Seguimos esperando a Godot nosotros, teatro. Para mí es uno de los 3, 4 libros fundamentales para mí, Esperando a Godot. Creo que he visto como 6 representaciones, por cierto 2 en Argentina de esa obra. Es maravilloso. Bueno, el tema de la espera es estupendo. Por cierto, creo que ya nadie espera. Se ha perdido porque con los celulares, sí, o sea, en una sala de espera de un dentista o de todo el mundo está con su. Antes se esperaba en una sala de espera. O si antes necesitaba alguien con un café y uno llegaba antes, esperaba al otro, así, ¿no?
esperando, mirando. Ahora nadie espera porque todo el mundo estamos ocupados con... Gracias. Se tapa la espera. Había que escribir sobre eso, ¿no? Es decir, realmente el arte de la espera está desapareciendo. Hay una incapacidad de estar sin hacer nada. De estar sin hacer nada, sí. ¿Qué diría Becky si tuviera un celular? No habría escrito esperando a Sería otra obra. Claro. ¿En qué modalidad escribirías esto de la espera y cómo se perdió? ¿Perdón? ¿En qué modalidad lo escribirías? ¿En un cuento, una novela? ¿Cómo escribirías esto de la espera, cómo se pierde ahora en estas generaciones? Y nada, no solo la espera en el estar haciendo algo mientras esperas a alguien para no aburrirte o lo que sea, sino también, por ejemplo, ahora hay aplicaciones donde puedes ver cuándo llega el colectivo a la hora exacta. Entonces la espera ya no es espera de cuándo llega es espera de a qué hora Ni llega. siquiera esperamos el colectivo. Claro. Una aplicación para saber a qué hora llega el colectivo a la parada. No funciona muy bien igual. Seguimos esperando. Hay espacio para volver. Todavía esperando. No sé. No sé, lo que pasa es que no se puede planear un libro, decir, bueno, yo voy a escribir una novela, así. En el momento que uno empieza a escribirla se da cuenta qué es lo que le interesa, ¿no? Y un tema de la espera, no, es que estaba pensando si alguno de mis cuentos está ese tema, ahorita no recuerdo, pero... Bueno, lo que sí hay en tus cuentos es como una tensión, no sé si tiene que ver con la espera, pero por ejemplo en el tapir, esa moto que pasa de vez en cuando, ¿no? Y desde la primera vez que aparece y se empieza a escuchar como el zumbido y hay como una, no sé si es meramente una espera, porque no es que los personajes se quedan quietos. Una Sofía. pregunta. ¿Vos analizás tus propios cuentos? Porque, por ejemplo, cuando dijiste que vos te ponías a escribir y era lo que surgía como que se improvisa, pero después como que los analizás para ver los ejes conceptuales y todos esos, o esperás que la gente pueda dar su interpretación. Y en relación a eso, si pensás un género, como que antes nombraste el fantástico, el siniestro y No, analizar no es la palabra que yo usaría, o sea, lo que hace un escritor, yo creo que todo, se divide en dos, el que escribe y el que lee lo que ha escrito. O sea, una cosa es lo que tú escribes y otra cosa es tratar de imaginarte como lector ajeno que lee eso y que es la mirada crítica, lo que te hace corregir las cosas. Y esas dos presencias están mezcladas todo el tiempo. Desde la primera frase tú la escribes, pero también la estás leyendo como ese lector hipotético. Y eso es lo que te permite corregir, quitar un adjetivo, quitar un adverbio, mover una coma, o sea, darle a la frase un atractivo que tú como lector, no como escritor, como lector, percibas como tal, como algo atractivo. Entonces, no se trata de analizar, sino de distanciarte de lo que acabas de escribir y tratar de verlo como lo vería un lector cualquiera. Y eso es lo que te permite corregir. Y el género tampoco se trata de analizar si es un género fantástico, si es un género realista. Son cosas sin importancia. En realidad, hay historias donde se mezclan tanto el registro realista como el fantástico, prevalece uno, prevalece el otro. Pero lo importante es que la historia sea cautivadora, ¿no? El lector yo no creo que se preocupe mucho cuando esté leyendo una historia que es cautivadora, nada más. ¿No? Porque luego vendrán los críticos, analizarán, dirán de bajo esa historia. Lo que yo acabo de hacer muy torpemente con el cuento de la casa tomada, diciendo ese tranquilo matrimonio de hermanos, ¿verdad? Bueno, es una interpretación muy discutible como todas las interpretaciones. Y luego, sobre lo que uno escribe, luego hay otros que critican, que escriben reseñas, artículos, ensayos, y uno... bueno, ese es un tema interesante, cómo un autor lee lo que se escribe sobre uno.
Yo, por supuesto, leo todo lo que se escribe, lo que se publica de pronto sobre mis libros, con mucho interés, pero debo confesarle que lo único que realmente me interesa es saber si es una crítica positiva o negativa. Entonces siempre voy al final, si revela, si dicen bueno, sí. Y si es buena, entonces con tranquilidad leo toda y si es mala, lo leo también, pero con muchos nervios, ¿no? Porque realmente lo que nos gusta a nosotros es que guste lo que hacemos, ¿no? Y escribimos para el público, no escribimos para los críticos, o para los académicos. Aunque, por supuesto, nos interesa lo que dicen y puede ser de ayuda, ¿no? Una buena crítica sobre nuestro libro puede ser de ayuda para ver cuál es el mundo del mundo, en fin. ¿Cómo fue la transición del lenguaje? O sea, cambiar del italiano al español, al mexicano, y qué es, o sea, ¿cuál fue tu experiencia en ponerte a escribir en una lengua que era extranjera o que era aprendida? Bueno, yo llegué a México a los 15 años, es decir, a una edad todavía muy temprana que permite un buen aprendizaje del idioma extranjero. A lo mejor si hubiera llegado a los 25, hubiera terminado por escribir italiano, porque a esa edad, neurológicamente, el aprendizaje de un idioma ya cuesta más trabajo. Aunque, por supuesto, se ha dado y se sigue dando casos de escritores que aprenden tardíamente otro idioma y escriben en ese idioma. Yo no tuve que escoger, porque cuando empecé a escribir, yo ya llevaba 3 o 4 años en México. El español era el idioma que me rodeaba, que yo había aprendido, y para mí era natural que yo escribiera en esa lengua. Hubiera sido muy extraño que escribiera en italiano, porque nadie hubiera podido leer a mi alrededor lo que yo escribía. Así que no fue una decisión, fue más bien una fatalidad. Pero ahí cuando estabas escribiendo, por ejemplo, dice como que uno piensa en un idioma, por decirlo de una manera, como que cuando vas a escribir las cosas, lo que hacías en el momento era traducir en italiano al español, o era directamente pensarlo ya en español. Porque hay una diferencia, porque tal vez, Claro. por ejemplo, un juego de palabras o lo que sea, se cambia, o expresiones, se cambia cuando lo pasas de italiano a español. Por supuesto, y eso me sigue ocurriendo después de 40 años de vivir en México. Es decir, el italiano sigue estando ahí latente como una bestia peluda que no me deja en paz y de repente me provoca interferencias. Pero más que con palabras, con imaginaciones. Por ejemplo, ahora tú acabas de citar el cuento del Tapir. Bueno, ese es un cuento italiano, totalmente ambientado en Milán, donde efectivamente hubo un tapir, un amigo mío que no era muy amigo mío, que se compró una motoneta que a todos nos irritaba los nervios, espantoso, y que lo único que hacía era dar vueltas. Ahí viene el tapir. Y por ejemplo, el tema central, uno de los problemas centrales del cuento es una verdulería. Bueno, en México no hay esas verdulerías, o hay muy pocas. Entonces, ese era un problema al escribir el cuento. O sea, yo tenía que... Aquí sí las hay, aquí en Buenos Aires, pero ya sabemos que Buenos Aires, Argentina e Italia son muy parecidos. Pero México e Italia no son nada parecidos. Y entonces, yo estuve tratando de ver, bueno, si no es verdulería, ¿qué otro negocio puede ser que sea más familiar para el lector mexicano? Pero no encontré ninguno, porque, bueno, la verdulería es demasiado típica como para sustituirla por una tintorería o una cosa así. Y entonces insistí en eso de la verdulería o frutería. Pero ese era el tipo de problema que yo tuve con varios cuentos. Es decir, la imaginación era de otro país, italiano. No tanto era el idioma el problema, sino cómo traducir, que es más difícil todavía, ¿no? Cómo traducir ese mundo al mundo mexicano. Entonces, Claro, ¿vos crees que se sientan identificados? Vos te sentirías identificado con no identificado, pero como más en la cotidianidad, con la verdulería de Italia, pero los de México no, entonces querías como que sientan lo mismo que vos sentías al escribirlo. claro, y por eso había que hacer un trabajo de traducción, ¿no?
incluso la motoneta, que es tan peculiar en Italia, todos los chavos a los 16 años se compran, La Vespa. periódicamente la Vespa, el motorino. Claro. Pues en México, hasta ahora, por los problemas de la Ciudad de México, empieza a haber mucha gente que usa moto o motoneta. Pero cuando yo llegué, casi no había motoneta. Entonces, era otro elemento extraño dentro del negocio mexicano. Entonces, ese es un problema, pero bueno, pues, aparte eran los problemas de ese cuento, de la historia. Ahora, también no es tan simple ubicar directamente en una referencia geográfica tus relatos. Claro. Por ejemplo, en el Tapir aparece un parque Rodetum. Yo fui a googlear el parque Rodetum y estuve merodeando cosas que podían ser, pero que no existen, digamos. ¿Te doy la clave de eso? O sigue buscando. No, por favor, aprovechemos que está la autora. Bueno, a 2 cuadras de mi casa había un cine que se llamaba Rosetum. Y yo le cambié la S. Y convertiste el cine en parque. Y parque, claro. Pero lo que dices es justamente el hecho de que no esté ubicado en ninguna zona geográfica concreta, específica, viene de ese problema. Es decir, yo no quería decir en Milán en ese cuento, porque me parecía alejar terriblemente esa historia del interés de los mexicanos. Y tampoco quería decir en la Ciudad de México, porque me parecía un acto de traición, ¿no? Entonces, la solución era un lugar que no sabemos en qué país ocurre, una cosa menos. Y ahí me ha quedado el vicio, porque casi todo lo que yo escribo es así, en algunos lugares. Ahora se me ha quitado un poco el vicio en el último libro que escribí. Hay un cuento ubicado en Londres, pero es que tiene que ser en Londres por algo que solo ocurre en Londres, que son esos camiones de doble piso rojos que pueden saber. Y como ese es el tema, entonces no había otra manera que declararlo. Yo tengo una pregunta. Creo que estás hablando como de escribir para lo que serían los mexicanos o para otras personas. Entonces, vos escribís como por necesidad interior, escribís para otras personas o para vos mismo. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo creo que siempre se escribe para otros. O sea, es decir, queremos ser leídos. Tú escribes porque quieres que alguien te lea. Si no hay nadie que te lea, eso no existe. Pero no es escribir para otros, no es para hacerles un favor, o para cautivarlos, o para caerles bien, o para ser simpáticos. Obviamente hay una necesidad de decir algo. Eso no significa que uno escriba para conocerse mejor. A mí me parece un mito eso de que escribimos para saber quiénes somos. Esas son bonitas frases que aparecen en las entrevistas, pero que yo personalmente no me interesa en lo más mínimo utilizar la literatura para saber quién soy. Si quisiera saberlo, en todo caso voy con un psicoanalista, cosa que nunca he hecho, no porque tenga nada contra los psicoanalistas, pero no he sentido esa necesidad, pues. Y no escribo para saber, porque al contrario, en todo caso diría, uno escribe para saber todo lo que no es uno, porque justamente la literatura te permite explorar personalidades o yoes, egos que no eres tú, pero te permite salirte. Cada vez que imaginamos una historia, hay algo nuestro en esa historia, por supuesto, pero también hay mucho que no es nuestro, y no solo que no es nuestro, sino que nunca será nuestro. Y la literatura, el poder viene justamente de ahí. O sea, desde que se inventó la literatura, desde que los primeros hombres en la edad de la piedra contaban cosas alrededor del fuego, era justamente para decirles, les voy a contar un cuento que nunca les va a suceder, pero puede que les ocurra. Entonces, un cuento es un instructivo de vida, es decir, queremos leer cuentos para saber, en el caso hipotético de que vayamos a estar en la misma situación, qué hay que hacer. Así. Entonces, no es tanto conocerse uno o expresar lo que es uno, sino explorar distintas vidas posibles. Creo que eso es lo que queremos de un escritor. Como meterse en la personalidad de otro y en el personaje de otra persona y vivir a partir de eso. Ahí está la gran diferencia entre el periodismo, que te dice, encarcelaron a fulano que mató a 6 viejitas.
Eso, desde el punto de vista de la noticia, ¿qué te hace ver a ese personaje? Un personaje atroz, deplorable, encarcélenlo, algunos dirán mátenlo, ¿no? Pero llega el narrador y escribe una historia en primera persona, es decir, utilizando la mirada del asesino. Inmediatamente este personaje que la prensa nos ha vuelto una especie de animal horrible se convierte en un ser humano, porque leemos lo que a él le pasa desde su punto de vista, y esa es la gran fuerza de la literatura, nos obliga, queramos o no, a meternos en la piel de otro. Y yo creo que como lección de tolerancia solo bastaría eso para decir, bueno, hay que leer libros, ¿no? Porque nos impide ver las cosas en blanco y negro, todo, nada, malo, bueno. Siempre hay matices. Nosotros estuvimos trabajando mucho con ese eje de periodismo y literatura, más que nada cuando leíamos Rodolfo Walsh, como que se mete mucho en eso, cuando habla de números, estadísticas y esas cosas. Trabajamos mucho ese eje, como la frontera entre periodismo y literatura. Yo no he leído nada de él, pero al decir números y estadística, ¿qué es lo que quieres decir? Cuando hablaba, como que por él, no sé cómo dar un ejemplo. Hay un texto que se llama Carta Abierta a la Junta Militar, que escribió Rodolfo Walsh, que fue el último que escribió, porque ahí viene el impacto del momento, y hablaba de la miseria planificada, no solo de las desapariciones, y después de que salga a la luz esa carta desapareció, entonces hoy en día es un desaparecido de la dictadura, pero siempre usamos este año mucho sus textos, porque no era solo en ese texto donde veíamos el periodismo muy a flor de piel, sino que también había escrito otras cosas donde se mezclaba esto de la literatura con el periodismo y la realidad del día a día. Sí, cuando di ese ejemplo, no quiero decir el periodismo es superficialidad, sino que más bien el mundo de la noticia, eso, la noticia frente al relato, ¿no? La noticia del periódico. Me hiciste pensar, no sé si conoces Roberto Arlt, Los Siete Locos, que el diario titula Muere el feroz, o se suicida el feroz asesino Erdosain, y Erdosain es el personaje que venimos siguiendo desde la primera página y tenemos otra relación con él, y esa noticia como no dice, dice lo que pasó referencialmente, pero hay un montón de sombras en la verdad que el periodismo no capta, ni la literatura quizás sí. Me quedé mucho con lo del mundo que intentaste hacer como un mundo en el que todos se sientan identificados, o sea, no que todos se sientan identificados, pero que no sea ni Italia ni tampoco México. Y pues yo me pongo a pensar, puede ser que a lo largo de tus cuentos sea todo el mismo mundo, o sea, lo que hayas pensado como todo el mismo mundo, o son mundos distintos y pensaste como todos aislados, o no sé, como pensaste. Bueno, son historias que pueden ocurrir, creo, en cualquier parte, ¿sí? Más allá de determinaciones geográficas, y eso me permite potenciar ciertos aspectos psicológicos de los personajes, o regresar a ciertas acciones elementales que compartimos todos los seres humanos, ¿no? En ese sentido creo que mi vena secreta es la literatura infantil, porque la literatura infantil se caracteriza justamente por eso, son historias que ocurren en el mundo abstracto que un niño puede entender sin determinaciones geográficas, y eso hace que el miedo sea más miedo, la codicia sea más codicia, la alegría sea más alegría, todo lo que es muy atractivo de la literatura para niños. Yo creo que secretamente soy un escritor para niños, pero que escribe historias para adultos, pero yo creo que ya va por ahí la cosa. Claro, perdón, tocaste mucho de la literatura infantil, lo explicaste recién un poquito, pero más a fondo, ¿qué es lo que te gusta además de esta idea del mundo abstracto? Es curioso porque casi no escribo literatura infantil, pero me interesa mucho eso, que la literatura infantil nos pone frente a las situaciones más radicales de la vida, ¿no? Cuando leemos
cuentos fantásticos típicamente infantiles como Hansel y Gretel, por ejemplo, ¿no? Los niños que abandonan a su padre en el bosque porque no puede alimentarlos, regresan una vez siguiendo las huellas de las migajas de pan que dejaron, pero la segunda vez ya los llevan muy lejos y las migajas no alcanzan, entonces ya se pierden, luego llegan a la casa de la bruja, pasan de emociones muy fuertes una tras otra. El abandono de la familia, que es el gran dolor que todos tenemos, que nos dejen, que los que se supone que nos quieren dejen de querernos. El encuentro con el peligro, ¿no? La bruja, el caníbal, lo que sea. La astucia para vencer el débil que vence al fuerte, en este caso los niños que vencen a los brujos. Es decir, pasamos de emociones épicas que han construido sobre cada una de ellas literaturas enteras en un solo cuento de 5 o 6 páginas. Y hay que hacerlo así porque si no un niño se aburre. Y es una lección estilística importante para un autor. Yo he estado recopilando en los últimos años, y ya salió el libro, cuentos populares mexicanos, la mayoría de los cuales son cuentos fantásticos sobre esa línea de Hansel y Gretel y todo eso. Y lo que yo hice por un encargo de una editorial fue recopilar muchísimo material, leí como 1500 cuentos de tradición oral y elegí algunos, 125, y los reescribí porque como eran cuentos transcritos por antropólogos y etnólogos estaban en un estado ilegible prácticamente, eran como documentos de campo. Y en esa reescritura aprendí todo lo que uno en sus cuentos, que escribe uno, puede quitar, todo el material accesorio que sobra y que uno cree que es importante y después se da cuenta de que no es tan importante. Entonces me he vuelto como muy riguroso en cuanto a suprimir de mis historias todo aquello que me parece que no va directo al grano. Y en ese sentido, la literatura infantil es una gran enseñanza para cualquier escritor. ¿A qué le das más importancia a la hora de escribir? ¿A lo que leíste o a lo que viviste? Pero es que se mezcla, porque cuando leemos algo que nos emociona es porque de algún modo lo hemos vivido, nos sentimos, nos reconocemos en eso. En ese cuento de Cortázar nos reconocemos porque algo de lo que ocurre ahí, alguna emoción que atraviesa el cuento, la hemos vivido. Entonces, no es fácil separar lo que hemos... A veces incluso pasa con lo mismo con los recuerdos, es decir, realmente pasó aquella cosa que yo estoy seguro o juraría que ocurrió. A lo mejor es algo que me contaron y que me impresionó tanto que lo he vuelto una experiencia propia y lo he vuelto casi un recuerdo mío. Entonces, las cosas siempre... Con esto que decías recién de la visión infantil, pero también lo de las situaciones límites, me quedé pensando, y el lugar de la muerte, o cierto también otra frontera, otro lugar anfibio entre la vida y la muerte, que me parece que tiene mucho que ver con la cultura mexicana, y con lo de Juan Rulfo, ¿no? Vos tenías una cuestión sobre eso, quizá viene bien ahora para ver qué piensas. A ver si cuando fuiste a México y te involucraste en la literatura, si Juan Rulfo te influyó en el escribir, o si te interesó, o si buscaste una mirada diferente a él, si vas a más en el interior, si vas a hacer el interior muy pequeño, si vas a un lugar. Bueno, Rulfo me gusta muchísimo y lo leo y releo. Además es muy fácil releer a Rulfo porque solo escribió 2 libros, así que uno puede... Y pues, ¿qué puedo decirte? Igual que Beckett, o igual que Cortázar, es uno de mis autores a los que vuelvo constantemente. Ahora, ese mundo rural que describe Rulfo, por supuesto en México ya no existe. El mundo rural mexicano, como supongo el mundo rural prácticamente mundial, se ha convertido en un mundo semi-rural. Es raro encontrar una lubina, por citar uno de los cuentos clásicos de Rulfo, es decir, pueblos verdaderamente fuera de toda cultura urbana, prácticamente abandonados en el medio del campo. Eso ya no existe, tampoco ya existía cuando Rulfo escribió su libro, por supuesto. Pero las emociones de los personajes de Rulfo son
las emociones de cualquier ser humano, también de la ciudad. Es decir, la incomunicación, la incapacidad de amar en el momento adecuado a la persona adecuada, siempre esa trágica, ese trágico desencuentro, el que ama y el que es amado. Nunca hacemos coincidir las dos cosas y por lo tanto siempre nos sentimos solos. Pues esos son sentimientos que puede compartir un campesino de Rulfo y un ejecutivo de Nueva York, es decir, son universales. Y yo nunca tuve que luchar contra la sombra de Rulfo porque ese mundo obviamente me es totalmente ajeno. Y Rulfo de hecho produjo una mala literatura de epígonos, de seguidores de él, que se montaron sobre el tinglado del campo, de la ruralidad, y escribieron cuentos que estaban muy lejos de la calidad de Rulfo y que, por supuesto, a nadie ya les interesaba, ¿no? Después de ese modelo, leer relaciones un poco fáciles de una realidad ya extinta, pues a nadie le interesaba. No sé si aquí hay algún autor Estaba pensando en algo parecido. análogo, remotamente análogo. Como siendo un escritor de poesía, cuentos, novela y también un traductor, ¿cómo lidias con todos esos distintos oficios dentro de la escritura? ¿Se siente como el mismo Fabio Moravito que escribe poesía que el que escribe cuentos, o son más como distintas personalidades que van actuando según le llame la ocasión? Bueno, fundamentalmente yo escribo cuentos y poesía y siento que son cada vez más parecidos como género. Pero nunca he podido mezclarlos, es decir, cuando escribo un libro de cuentos me olvido por completo de la poesía y al revés. Hay una cosa un poco esquizofrénica, con la cual probablemente yo me defienda, no sé por qué, en fin, pero lo que me ocurre, por ejemplo, ahora estoy escribiendo poesía y siento que mis cuentos los escribió otro y me da miedo que ya no podré volver a escribir cuentos. Y lo mismo me pasa, incluso más, cuando estoy escribiendo cuentos, siento que la poesía es algo que hice en algún momento, pero que no volveré a... Y los momentos más difíciles para mí son cuando termino un libro y se trata de sumergirse en la otra agua y digo, podré, no podré, ahí me quedo cavilando. Y hasta ahora, según yo, he podido migrar de un género a otro, pero siempre tengo miedo de que un día Dios me castigará, es decir, por goloso, por querer cultivar demasiados géneros. Bueno, Borges cuenta que empezó a animarse con el cuento por miedo a, después de un accidente que tuvo internado y por temor a haber perdido la capacidad de escribir lo que ya escribía, que eran ensayos y poesías. Y ahí se animó con el cuento. Claro. Tiene que ver como con una debilidad. Sí. ¿Y la novela? ¿Qué pasa? Bueno, siempre ha sido un poco casual, porque, por ejemplo, esta que va a salir estos días fue un cuento en el cual yo no creía tampoco mucho, me pareció delitos que no sabemos, pero es un delito menor, por el cual realmente no merece la cárcel, sino hacer trabajo comunitario. Y el trabajo comunitario consiste en leer a viejitos y enfermos en su casa novelas. Como tiene una muy hermosa voz, entonces en lugar de hacerles limpiar baños y esas cosas que era el castigo original, dice, bueno, ya que tienes buena voz, te vamos a mandar en casa de pensionados particulares. Pero tiene un defecto que no entienden nada de lo que lee. Es decir, se enamora de su propia voz. Entonces muchas veces nos pasa que leemos mecánicamente, pero no entendemos. Bueno, él le pasa periódicamente, o sea, lee muy bien, pero en realidad no está comprometido con lo que está leyendo. Y todos lo notan además. Bueno, era un cuento, empecé, y de pronto se fue alargando, y de pronto ese personaje me ganó. Seguramente porque tiene algo mío. No he cometido ningún delito menor. Y entonces se convirtió en novela y durante 10 meses escribí así en una especie de trance, todo el tiempo pensaba en mis historias y todos los días tenía una pequeña solución
para un problema que se me ha planteado de trama, ¿no? Es decir, fue avanzando día con día y fue una experiencia muy, muy placentera. Tan placentera que no he tenido el valor, ahora que se va a publicar, de releer por entero el libro, porque siento que a lo mejor lo releo y voy a decir, qué locura escribir, ¿no? ¿Qué pasa tan... Es el miedo de releer muchas veces lo que uno hace, ¿no? Yo procuro no leer los libros que publico. Trato de desinteresarme y pensar en otros. Sí, eso mismo plantea Mariana Enríquez. No sé, no sé. La cuentista, sí, ¿qué decía? Sí, y dice que ella nunca releyó ninguno de todos sus libros porque no le gustaba y como que no le gustaba volver a traer personajes del presente que yo ya había pensado en otra época de su vida. Sí, y está el miedo de descubrir que ese cuento que te había gustado tanto, que creías que era muy bueno, luego lo lees y dices, hijo, que no es tan bueno como yo creía, ¿no? En fin. Bueno, una última pregunta a alguien, porque ya tenemos que ir cerrando, que nadie se quede con las ganas. A ver, Camila. Hay, además del capir, cuentos donde tu experiencia personal haya influido en esos cuentos, en la literatura. Sí, bueno, en todo. Por ejemplo, a ver, Los Vetriccioli, yo soy traductor y entonces es una familia de traductores. El cuento que se llama De casa reproduce también una escena milanesa. En efecto, había cerca de mi casa un baldío enorme cercado por una barda y íbamos de niño a matar lagartijas de manera cruelísima. Siempre hay algo y después hay una transformación, es decir, hay una invención. Nunca he escrito una historia totalmente autobiográfica, pero a partir siempre de algún elemento autobiográfico y luego yo la transformo e invento alguna cosa. Siempre me ha pasado eso. Y en relación al rol de la mujer, es como algo que aparece en relación a lo sexual, también en varios cuentos de la Guerra Julia. ¿El papel sexual de la mujer? Sí, sí lo pensaste. Bueno, por ejemplo, La perra, que es uno de mis cuentos preferidos. Bueno, ahí la mujer tiene un papel poderosísimo, ¿no? En general en todos mis cuentos la mujer, eso porque me lo han dicho, las mujeres son más fuertes que los hombres, tienen mayor personalidad. Y ese cuento a mí me gustó mucho porque es el primer y único cuento en que yo hablo en primera persona siendo personaje femenino. Y me encontré muy a gusto, tanto que a partir de ese cuento pensé que si en algún momento yo decidiera tener un seudónimo, es decir, escribir con otro nombre, cualquier otra cosa, lo haría seguramente con un seudónimo femenino, porque si se trata de cambiar de personalidad, mejor también cambiamos de sexo, ¿no? Claro. Mejor, más radical. Y recibí una crítica con Los Vetriccioli, de la feminista que nunca faltan, que decía, ¿por qué no hay una sola traductora en ese cuento? La mujer estaba ofendida de que no había presencia femenina. Y sí la hay una mujer que se cita al final, una tía, la tía Sampdoria. Pero bueno, a mí me dio un poco de risa esa crítica, ¿no? Como si yo tuviera la obligación de introducir alguna traductora para darle gusto. Tiene que haber un cupo femenino. Tiene que haber los personajes de cada texto. Lo complicó eso. Bueno, te agradecemos la generosidad, la simpatía, todo.